Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 11. En efecto, no es posible que los seres encarnados renuncien enteramente a la acción. Así, en verdad, deben ser llamados renunciantes el que renuncia al fruto de la acción. Tenemos que darnos cuenta que en realidad la renunciación, que ya lo hemos explicado, no es simplemente el abandonar todas las cosas que uno tiene, todos los elementos materiales que ha logrado, todas las cosas materiales que uno ha logrado, sino que lo más importante de todo es la actitud de renuncia, el de no estar apegado a las cosas materiales. Hay personas que, por ejemplo, cuando tienen un problema con el coche, ¿no? Con el auto, dicen, me rompiste el auto, o se me arruinó el coche, como si fuera un elemento más de su casa, como si fuera de sí mismo, ¿no? Como yo soy el coche, yo soy la casa, yo soy las cosas materiales que tengo. Digo esto porque acabo de ver un accidente, ¿no? Entonces, claro, toda la gente se lamenta porque el problema es grave, se han arruinado sus coches. Entonces, claro, una persona que no está pegado a las cosas materiales, se da cuenta que en realidad después del accidente no tiene nada que lamentar, no puede lamentarse de nada, porque es que en realidad no puede volver atrás. El hecho ya sucedió, el siniestro ya existe, y entonces por lo tanto lo único que puede hacer es seguir adelante y ya bueno, llamará a la grúa, lo tendrá que arreglar, tendrá que buscarse alguna manera de seguir viviendo, pero no va a sufrir por ese elemento, por el elemento coche. Eso sucede mucho en el mundo material, o sea, la gente tiene cosas y cuando las pierde, sufre por ese tipo de cosas. Y una persona, un alma pura, que ya ha alcanzado cierto nivel, entiende que cuando alguna cosa material deja de funcionar, o cuando ya no tiene ciertas cosas materiales, como no puede haber ningún cambio, como no puede hacer nada por lo que ya ha sucedido, por ese siniestro, entonces bueno, sigue viviendo y trata de solucionar el problema, o sea, no se preocupa, se ocupa, es lo que se dice. Y esa es la verdadera renunciación. La renunciación en el momento en que tienes el problema, sigues adelante, como las hormigas. Las hormigas tienen un problema, ¿y qué hace la hormiga? A la hormiga le tapas el camino, va por otro lado. Se le cae la piedrecilla que lleva ahí arriba montada, que para ella es un gran sacrificio, y cuando se le cae la piedrecilla, no se queda ahí sentada en el suelo llorando porque se le cayó la piedrecilla, se devuelve al lugar donde comenzó, agarra otra piedrecilla y le da de nuevo. O sea, es la única solución, porque nosotros llegamos a tener un problema y lo único que tenemos que hacer es seguir adelante. No nos podemos lamentar. La lamentación es una cosa innecesaria. Sí, es verdad que sufrimos por las cosas, por los apegos. ¿Por qué estamos sufriendo? Por los apegos. No estamos sufriendo realmente por algo que sea real. La realidad es otra cosa. Nosotros nacemos, morimos, damos sus productos, enfermamos y morimos. Esa es la realidad. No te puedes lamentar ni porque ya eres viejo, ni puedes lamentarte porque vas a morir o porque alguien murió. No te puedes lamentar. Porque en realidad no puedes hacer nada, porque este mundo está hecho para ese ciclo. Y así también las cosas materiales. Todas las cosas materiales se obtienen y después con el tiempo se pierden. Y no hay otra alternativa. El llanto no soluciona el problema de la pérdida. Entonces aquí Krishna nos está enseñando lo que es la verdadera renunciación. Y bueno, y seguiremos. Jai, Hare Krishna, Namaste.